Hola, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por asistir a esta super masterclass. Vamos aquí todavía a seguir admitiendo personas. Estábamos acá conectados desde las 5 de la tarde esperándolos y no veíamos a nadie. Entonces aquí ya estamos pues conectados. Eh, el día de hoy pues vamos a traer un tema súper interesante, chatbot de WhatsApp, serverless con inteligencia artificial en la nube de AWS, a cargo pues de un súper invitado muy especial en Vitec, Santiago García, quien es ingeniero líder en IPAM y quien hoy pues nos va a estar acompañando un poco, enseñándonos y nos va a enseñar un poco a cómo crear un chatbot de WhatsApp 100% serverless en AWS utilizando algunas herramientas como API, Gateway, Lambda, DynamoDB, Bedrock y Step Fusions. Aquí vamos a poder aprender a diseñar arquitecturas similares en los proyectos, permitiendo generar conversaciones naturales con memoria y contexto gracias a la inteligencia artificial generativa. Los invitamos entonces a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Aquí en el chat les voy a dejar entonces las redes sociales de Vitec para que por favor nos sigan en redes sociales y estén pues 100% enterados de los eventos que creamos 100% gratuitos para ustedes como este y asistan pues a las masterclass que hemos planeado con temas de interés en tecnología. Entonces, sin más preámbulo, pues le voy a dar la palabra entonces a Santiago García para que iniciemos con este espacio. Ya estamos en grabación y invitamos también, creo que Aleja, me confirmarás, ya tienen acceso también a micrófono los asistentes. Los invitamos también entonces para que las preguntas que surjan de la masterclass las podamos realizar al final del espacio, en un espacio que está destinado para de resolución de dudas, preguntas e inquietudes. Y ya le doy paso entonces a Santiago García para que iniciemos entonces con este super espacio. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Diego, bienvenidos a todos, muchas gracias por VTech, por esta invitación, poder estar aquí conectado compartiendo un poquito del conocimiento y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante que es cómo podemos agregar funcionalidades, por ejemplo, de Generative AI a la herramienta que la mayoría de colombianos y personas en Latinoamérica utilizamos en el día a día, que es WhatsApp. Entonces, gracias por la invitación. Conozco de primera mano a muchos de los mentores de Vitec y son personas extraordinarias, súper recomendadas las clases, los bootcamps, los tutoriales y los entrenamientos. Entonces, muy atentos porque al final también les van a dejar unos links para que se puedan unir a estos. No siendo más, voy a compartir pantalla y apenas comparta pantalla, me gustaría saber, por favor, si alguien me puede confirmar si están viendo la pantalla. Confirmado, la vemos, Santiago. Listo, Gracias. excelente, perfecto. Bueno, para los que se están uniendo, mucho gusto a todos. Mi nombre es Santiago García y hoy vamos a hablar acerca de un poquito de cómo crear chatbots de WhatsApp con inteligencia artificial generativa apalancados en la nube de Amazon Web Services. Estén tranquilos, no tienen que tomar nota porque esta grabación a todos los que se registraron va a ser enviada. Entonces, tranquilos y aprovechen a aprender, a estar atentos y a hacer preguntas. Me introduzco, yo soy Santiago García Arango, mucho gusto, trabajo en EPAM Systems, actualmente trabajo como líder DevOps y me encanta todo el tema nube, todo el tema cloud, todo el tema de cómo podemos automatizar diferentes soluciones en el día a día y cómo apoyar a las empresas a realizarlo. Hago parte del User Group Medellín, en donde soy líder y hacemos diferentes eventos de Amazon Web Services. Bienvenidos, al final les voy a dejar los links para que se puedan unir. Y también soy Community Builder de Amazon Web Services. Y antes de comenzar esta presentación, yo quiero mostrarles una frase que me gusta mucho a mí y es, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y precisamente esta frase me parece muy curiosa para hablar del tema de Generative AI o inteligencia artificial generativa, porque estamos entrando en una era en donde tenemos un montón de sistemas apalancados en la inteligencia artificial, donde a simple vista parece magia. Hoy vamos a aterrizar esos sistemas, cómo funcionan por detrás y vamos a meternos un poco más acerca de entender a fondo cada una de estas tecnologías, cómo funcionan, cómo utilizarlas y cómo hacerlo de forma responsable. Entonces, no siendo más, empecemos esta charla hablando un poquito sobre qué van a aprender ustedes al final de la charla. Y en esta charla vamos a tener un rato en donde vamos a hablar primero de inteligencia artificial generativa,
Luego vamos a pasarnos hacia los temas de chatbots. Los chatbots existen hace mucho tiempo, pero ¿cómo podemos apalancarnos en ellos para desarrollar soluciones modernas? Y por último, y más importante, vamos a tener una demo. Todos al final de esta charla van a tener acceso al repositorio fuente de la demo 100% open source que ustedes van a poder crear y utilizar para sus propios proyectos, tanto personales como empresariales, y finalizaremos con unas conclusiones de los retos que siguen en este mundo. Entonces, no siendo más, comencemos un poco sobre esta charla. Entonces, empecemos preguntándonos, bueno, ¿qué es inteligencia artificial generativa y por qué es tan importante esto? Resulta, muchachos, que la inteligencia artificial generativa no es más que una inteligencia artificial que su objetivo número uno es poder crear contenido, generar contenido a través de un montón de información que los sistemas ya tienen. Todos o la mayoría de personas pues aquí presentes sabemos que es ChatGPT, porque realmente este fue la primera solución, así que fue un boom y que hizo que toda la humanidad conociera estas tecnologías, pero a partir de ChatGPT realmente tenemos un arsenal de herramientas nuevas y bien interesantes para utilizar. Por ejemplo, esta imagen que vemos en pantalla fue creada a través de una de las tecnologías que se llama DALL-E. DALL-E lo que nos permite es a través de un prompt crear imágenes. Y aquí le decimos, DALL-E, ayúdanos a crear un robot de tipo cartoon con la bandera de Colombia. Entonces vemos que esta inteligencia artificial tiene un propósito y es crear contenido. Ahora, con base en esta premisa podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo funciona esto por detrás? ¿Cómo hacen estas inteligencias artificiales para generar ese contenido de forma exitosa? Y este contenido puede ser un contenido 100% basado en texto, pero también tenemos modelos que permiten entender, por ejemplo, imágenes, audio, etc. En este momento nos encontramos en un momento de la historia y de la industria muy interesante. Así como hace unos años teníamos la carrera espacial, quién era el primero que podía llevar un robot, un cohete a la luna o llevar el ser humano a la luna, hoy nos encontramos en la carrera de Generative AI. Y esta carrera, realmente hay muchas empresas que hoy en día su foco de negocio es apalancarse en la inteligencia artificial generativa. Entre ellas tenemos empresas como OpenAI, como Anthropic, como Meta, como Google, como Amazon, como Mistral, como AI21 Labs. Bueno, y cada día hay más empresas que su objetivo es apalancarse en la inteligencia artificial generativa para dar valor a la humanidad. Y cada una de estas empresas, lo curioso es que ellas crean sus propios lenguajes. Entonces tenemos, por ejemplo, ChatGPT de OpenAI, bueno, sus nuevas versiones O1, pero también tenemos, por ejemplo, Titan, que es directamente de Amazon. Tenemos Haiku, que es de Anthropic, o tenemos Cloud, que también es de Anthropic. Tenemos Gemini, que es de Google. Y así como existen diferentes empresas con diferentes modelos, la inteligencia artificial va avanzando muy rápido. Y es nuestra labor y sobre todo nuestra responsabilidad empezar a cuestionarnos cómo podemos utilizar estas herramientas en el día a día. Entonces, con base en esto, hablemos de nuestro primer componente súper importante para empezar a hablar de inteligencia artificial generativa. Este componente se llama Foundation Models, en español, modelos fundamentales. Y los Foundation Models lo que nos van a permitir es, a través de un montón de datos, entonces vamos a tener unos datos, vamos a poder de una manera estratégica con algo que se llama GPT, que es una forma de unas arquitecturas para poder entrenar a través de ciertos datos, entrenar un modelo, vamos a poder utilizar mucha información, cargarla a estos modelos y adicional a eso tener una capacidad de cómputo muy grande. Aquí estamos hablando de GPU, es decir, unidades de procesamiento gráfico. Y con toda esta información vamos a poder entrenar los modelos fundamentales. Estos modelos fundamentales a simple vista simplemente son poquitos datos, pero la realidad es que son muchísimos datos, muchísima información que realmente se entrena por semanas, meses e incluso hasta años de forma continua para poder llegar al estado en el que los utilizamos. Entonces, uno de los retos más interesantes y una de las condiciones más interesantes es, bueno, ¿cómo se crean estos modelos? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero la parte interesante de esto no es tanto cómo crear el modelo, sino más bien cómo apalancarnos en un modelo ya existente para hacer soluciones. Es como, por ejemplo, cuando a principio de la humanidad, no sé, se creó el Excel. Solamente unas pequeñas empresas tenían acceso a estas hojas de cálculo, luego más empresas fueron accediendo a ellas y hoy en día prácticamente cualquier persona puede utilizar Excel en el día a día.
Eso mismo está pasando y va a pasar con la inteligencia artificial generativa. Vamos a tener una serie de modelos y esos modelos van a volverse o van a verse embebidos en nuestra vida a día. Y entonces con esto ya lo que sigue es preguntarnos, bueno, muy bonito y todo, tenemos modelos fundamentales, pero ¿cuál es el por qué? Y aquí es donde va a hablar acerca de las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa. En la parte izquierda de esta presentación vemos un gráfico. Estos gráficos son tomados de Amazon Web Services y lo que nos dice es, hasta el 2021, 22, 23 teníamos aplicaciones y soluciones empresariales en donde teníamos muchísimos modelos y había que entrenar un modelo diferente para diferente tipo de tarea. Entonces, si tendríamos que hacer, por ejemplo, no sé, una generación de texto, utilizábamos un modelo específico que su único propósito en la vida era generar texto. O si teníamos, por ejemplo, que crear un chatbot, teníamos un modelo que su único propósito en la existencia era ser un chatbot. Resulta que desde el 2021, que todos estos modelos tuvieron un boom, empezamos a cambiar un poquito el paradigma de cómo utilizar los modelos para la industria y cómo utilizarlos en nuestras aplicaciones. Ya les voy a mostrar cómo se ve hoy en día las aplicaciones, pero para todas las personas que están ingresando, no se preocupen, esta charla para todos los que se registraron van a estar grabadas y estamos hablando un poco acerca de inteligencia artificial generativa y ahorita vamos a hablar de chatbots. Al final vamos a tener una demo. Entonces, ya sabemos cómo se hacían las cosas en el día a día en los últimos años y esto era basado en Machine Learning. Ahora, ¿cómo funcionan la mayoría de aplicaciones basadas en inteligencia artificial? Resulta que el paradigma cambió. ¿Y cómo cambió este paradigma? Vemos que pasamos de tener muchos modelos diferentes, cada uno entrenado y utilizado para diferentes propósitos, a un ente principal. Este ente principal es el Foundation Model, lo que acabamos de ver, que su propósito era ser entrenado con muchísimos datos y a través de estos datos y esta capacidad de cómputo poder dar respuestas. Entonces, con un solo modelo central de inteligencia artificial vamos a poder ahora resolver muchas tareas, n cantidad de tareas, pero lo que va a cambiar es el enfoque de cómo utilizar. Entonces, antiguamente teníamos ciclos y pipelines y pronto ciclos de vida de los modelos de Machine Learning. Hoy en día los ciclos de vida de modelos de Generative AI ya son un poquito diferentes, pues al tener un solo modelo hay que aprender a utilizar estos modelos de forma efectiva para la industria. Entonces, esta imagen que vemos en la derecha es lo que vamos a estar haciendo al final de la demo, cómo apalancarnos en un modelo fundamental para hacer una serie de tareas en un chatbot, basado en WhatsApp. No siendo más, hablemos un poco más acerca de cuáles son las alternativas que tenemos de estos modelos. Todos conocemos ChatGPT, pero bueno, ¿cómo podemos apalancarnos en estos modelos de diferentes formas? La primera alternativa, que por supuesto vemos en la parte izquierda, es muy costosa, podemos crear nuestros propios modelos fundamentales. Si tenemos muchos datos, tenemos mucho tiempo, tenemos mucho capital y muchos servidores para entrenar estos modelos, podemos hacerlo, pero esto es altamente costoso, altamente difícil desde el punto de vista de complejidad y cognitivo y requiere equipos de personas muy desarrolladas en temas de Machine Learning y Deep Learning y bueno, temas de un nicho que es muy difícil de conseguir y realmente a nivel de costo-beneficio es muy complejo porque estaríamos compitiendo contra un Google, un Amazon, un OpenAI, un Mistral, que son empresas que son cientos o miles de personas solamente dedicadas a crear estos modelos. Entonces es interesante, pero realmente de forma práctica no es lo que vamos a estar haciendo en el día a día. La siguiente alternativa, ya subiendo de pronto un poco dentro de esta pirámide, vemos que a medida que va subiendo las alternativas son más baratas, pero también requieren o significan que de pronto no van a ser tan eficientes, porque si entrenamos nuestro modelo, pues vamos a tener control total. La siguiente alternativa es un fine tuning, es decir, como una customización sobre el mismo modelo. Y es algo muy interesante que cada vez hay más alternativas para lograrlo, pero sigue siendo muy costoso y sigue siendo muy retador desde el punto de vista que hay que entender cada una de estas empresas que crea los modelos fundamentales, cómo crearon esos modelos, qué embeddings utilizaron, cómo tokenizaron y detokenizaron cada una de esas soluciones. Entonces sigue siendo altamente complejo a nivel de costos, pero sobre todo a nivel de complejidad programática o de software. Sin embargo, aquí es donde se está moviendo la industria. Hoy en día nos estamos moviendo, muchachos, en esta sección de la pirámide. Todas las industrias, incluso empresas enteras, se están creando a través de esta parte de la pirámide que se llama RAG, Retrieval Augmented Generation, como
sacar la información y a través de esa información poder generar contenido. Este RAG nace de un paper hace unos años que lo que nos dice es cómo podemos interactuar con estos modelos fundamentales, pero agregándole de forma estratégica contexto, información de nuestro negocio. Por ejemplo, si tenemos un negocio, llamémoslo una aerolínea, ¿cómo podemos hacer que el modelo interactúe con nuestros propios vuelos, nuestros propios, no sé, documentos internos de esa aerolínea, sin exponernos hacia el mundo? Y ahí es donde viene otro tema muy importante. Esto nos garantiza algo que es prioritario, que es la seguridad. Garantizando seguridad e interacción con estos modelos, pues vamos a poder llegar a un punto bien interesante en donde sigue siendo económico, pero vamos a tener unas bondades adicionales. Y la última capa de esto, que depende del caso de uso, vamos a estar utilizando, no es prompt engineering. Prompt engineering es el arte o la ciencia de cómo poder, a través de prompts muy específicos, es decir, de cómo le preguntamos a los modelos, poder obtener mejores respuestas. Entonces, en la charla del día de hoy nos vamos a estar centrando en esta capa de la pirámide. Pero para las personas que quieran ir mucho más profundo, los invito a que revisen cómo hacerle fine tuning a estos modelos o incluso cómo llegar a crearlos. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que a lo que vinimos hoy es aprender un poco de cómo montar estos modelos y cómo poder personalizarlos, hablemos de otro punto muy importante. La mayoría de soluciones tecnológicas modernas corren sobre la nube. Y hoy en día tenemos nuestras tres primeras nubes. Número 1, Amazon. Número 2, Microsoft, que se llama Azure. Y número 3, Google. Este es el cuadrante de Gartner que nos compara de una forma objetiva las soluciones que existen. Entonces, cuando uno monta las soluciones, uno las puede montar en servidores propios, pero ¿qué pasa cuando tenemos más clientes, más usuarios, más tráfico, más condiciones de red? Resulta que nuestros propios servidores no van a dar abasto. Es por eso que la charla de hoy vamos a enfocarnos en la nube de Amazon Web Services, pero todo esto que les estoy mostrando, si ustedes quisieran llevarlo a otra nube u otra solución, es completamente viable. Simplemente van a cambiar los servicios y la forma de crearlos. Pero el conocimiento y la abstracción de estas soluciones es la misma para cualquier nube e incluso para cualquier plataforma. Por ejemplo, hoy vamos a estar centrándonos en WhatsApp. Pero ¿qué pasa si resulta que nuestro nicho de negocio utiliza otra herramienta? Por ejemplo, Slack, o utiliza Teams, o utiliza Google Chat. Cada una de estas herramientas se pueden también lograr crear chatbots de formas similares, simplemente hay que cambiar unos estándares. Con base en esto, hablándoles un poquito de por qué utilizar la nube es tan importante para crear chatbots y soluciones empresariales que sean escalables, vamos ahora sí a hablar sobre cómo o cuál es el panorama de la inteligencia artificial generativa en la nube número 1 del mundo, que es Amazon Web Services. Dentro de esta nube vamos a tener un servicio que se llama Amazon Bedrock. Amazon Bedrock es un servicio interno de la nube de Amazon Web Services que nos va a permitir elaborar soluciones avanzadas a través de un ecosistema que tiene que ver con inteligencia artificial generativa. Y este servicio nos va a simplificar un montón de tareas. Y aquí es donde vamos a ganar la mayoría de nuestros componentes serverless. Precisamente un componente serverless tiene 4 categorías. Primero, escala según la demanda. Segundo, uno paga solamente por lo que usa. Si yo no tengo clientes, no voy a pagar. Si tengo muchos clientes, pues voy a pagar más. Número 3, no hay que manejar servidores. Entonces no tenemos que preocuparnos por esa infraestructura de los servidores, que sobre todo la infraestructura de inteligencia artificial son servidores gordos, muy complejos y muy costosos. Y número 4, va a ser una solución que ya tiene las mejores prácticas, como por ejemplo alta disponibilidad. Es decir, si uno monta la solución en su propia casa y resulta que ese servidor se inunda, se incendia, le pasa algo, simplemente se recalienta, nuestra solución desaparece. Al montarlo con tecnologías en la nube, vamos a tener las bondades de la nube y vamos a tener una solución resiliente incluso a fallos significativos, fallos de internet, de red, de seguridad, etc. Entonces, hablemos un poco por qué este servicio está cambiando la forma de hacer aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Número 1, podemos conectarnos al modelo fundamental que nosotros queramos a través de una API. ¿Y qué es una API? Una forma programática de poder interactuar con algo. La forma más común de interactuar con una API es HTTP, pero hay muchas formas y tipos de APIs. No voy a entrar en esos detalles, pero importante, de forma programática, desde nuestras mismas aplicaciones, vamos a conectarnos con estos modelos. Número 2, vamos a poder garantizar, crear soluciones que tengan los datos de nuestra empresa.
¿Y esto por qué es importante? Por dos motivos. Primer motivo, cuando pasamos nuestros datos, por ejemplo, a una solución como ChatGPT o One, le estamos teniendo que dar a ellos nuestros datos y nosotros no sabemos por detrás esas políticas de datos de ellos cómo lo utilizan. Cuando utilizamos estas soluciones, por ejemplo, RAG, nosotros somos los dueños de nuestros datos y nosotros controlamos precisamente cómo interactúan estos datos a nivel de seguridad. Entonces, vamos a garantizar que nuestros modelos tengan acceso a nuestra información. En el chatbot que vamos a ver al final de la clase, vamos a ver cómo él tiene contexto de mis contactos, mis eventos, mis pendientes y mucha información mía personal que ni siquiera existe en interno. Número 3, y esto es uno de los temas que de pronto es más difíciles de entender, pero resulta que en el mundo de inteligencia artificial generativa hay lo que se llama agentes. Los agentes o los agents nos van a permitir en tiempo real obtener información a través de una API o una llamada. Por ejemplo, cuando salió ChatGPT por primera vez, uno le preguntaba algo, ¿cuál es el presidente actual? Y le decía, el presidente actual del 2021-2022. Es decir, seguía con información obsoleta que fue cuando fue entrenado el modelo. Pero muchas veces, y más a nivel, por ejemplo, transaccional, de industrias, de información que va cambiando dinámicamente, tenemos que poder obtener datos actualizados de los últimos segundos de una manera interactiva con los modelos. Ahí es donde los agentes van a cambiar el chip y el juego para estos modelos de inteligencia artificial. Y número 4 nos da una capa de seguridad adicional. Esta capa, hoy no vamos a entrar mucho en detalle sobre esa capa, pero es muy importante tenerlo presente. Ellos nos dan algo que se conocen como los guardrails, como las protecciones de Bedrock para poder garantizar de que nuestros datos cumplan todas las políticas internas y externas de nuestra organización. Entonces, con este servicio lo que nos está dando AWS es un ecosistema de poder crear soluciones productivas basadas en Generative AI. Y con base en esto ya vamos a pasarnos a la segunda parte de nuestra presentación. Hablemos un poquito sobre cómo funciona un chatbot. Todos los días nosotros hablamos con nuestros amigos, familiares, personas conocidas a través de chatbots. Hay veces hablamos a través de chatbots, por ejemplo, empresariales, por ejemplo, un Microsoft Teams, que es donde estamos conectados en este momento. Hay veces utilizamos WhatsApp, utilizamos iMessage, utilizamos Slack. Pero entonces lo importante de esta presentación es decirles, todos los chatbots por detrás funcionan igual. Simplemente es cambiar las APIs y las formas de conectarse, pero vamos a ver paso a paso qué pasa cuando yo, Santiago, desde mi WhatsApp, mando un mensaje. Y aquí vamos a hacer el paso a paso, ese mensaje, cómo tiene un flujo para poder enviárselo a nuestra solución y luego devolverse hacia nosotros. Entonces, voy a hablar acerca de este paso a paso para que tengamos presente en la vida real más o menos qué pasa cuando enviamos un mensaje. Y lo voy a enfocar a WhatsApp. Entonces, resulta que yo quiero enviar un mensaje. Entonces, envío un mensaje. Ese mensaje lo primero que va a pasar es que va a llegar hacia los servidores de Meta. Recordemos que Meta, pues antiguamente Facebook, es el dueño de WhatsApp. Entonces ellos son el dueño de WhatsApp, son los dueños de Facebook, son los dueños de Instagram. Cualquier mensaje que ustedes interactúen con esas plataformas por detrás llega hacia los servidores de ellos. Lógicamente, así es como ellos funcionan. Pero entonces, ¿ellos qué nos ofrecen? Ellos nos ofrecen un sistema o un servicio que se llama Webhook. Webhook, en términos prácticos, es un término muy conocido en la industria del software. Yo creo que todos aquí lo hemos escuchado. Un webhook lo que nos permite es recibir eventos que nosotros queramos suscribirnos. Por ejemplo, yo quiero suscribirme cada vez que alguien envía un mensaje, ese mensaje va a llegar de forma programática hacia el webhook de Meta. Y en el webhook de Meta yo le voy a decir, oiga, señor Meta, cada vez que alguien me envía un mensaje hacia mi número, por ejemplo, de WhatsApp, ¿usted qué va a hacer? Usted me lo va a enviar hacia donde yo le diga. Y ahí yo le voy a decir, me lo vas a enviar hacia Amazon Web Services. ¿Por qué AWS? Porque hoy vamos a crear la solución en AWS. Si tú quisieras crear la solución en tu servidor, simplemente quitas este componente y coges un Raspberry Pi y lo montas en tu propia casa. Pero pues digamos que lo estamos haciendo escalables con buenas prácticas. Entonces, ese mensaje que va a llegar a un webhook, es decir, va a ser recibido en los servidores de Meta, luego lo vamos a redireccionar hacia nuestra propia API. ¿Quién crea esa API? Nosotros. ¿Quién tiene la responsabilidad de crearla, manejarla, protegerla, escalarla? Nosotros. Aquí es donde hacerlo en una nube tiene mucho sentido. Y tranquilos que aquí está muy genérico, esto es abstracto para cualquier chatbot. Ahorita lo vamos a ver versión AWS, cómo se monta y las buenas prácticas.
Una vez nosotros en nuestra nube, en nuestros servidores, en nuestra casa ya tengamos ese mensaje, lo que sigue es procesarlo. Y ese procesamiento, pues realmente, ¿qué es? No es más que tener ese mensaje y de una manera estratégica ver cómo queremos manejar la respuesta al mensaje. Queremos que sea una respuesta automática, queremos que sea una respuesta con un menú predeterminado, queremos que no haya ninguna respuesta, sino que le informemos a nuestros agentes internos de la empresa. ¿De qué depende eso? De cada negocio, de cada imaginación de cada persona. Hoy les voy a mostrar algo 100% automatizado, que el mensaje que llega lo procesamos con la inteligencia artificial y se lo damos de vuelta a nuestro usuario. Entonces acá, este procesamiento de mensaje, ahorita vamos a hacer un doble clic, pero lo importante es que ya apenas procesamos el mensaje que sigue, volverle a decir, oiga Meta, esto es lo que yo le quiero devolver a mi usuario o a mi cliente. Aquí es donde vamos a tener una API de Meta, es decir, una forma de interactuar de forma programática con Meta, y Meta va a devolver una respuesta hacia el cliente. Este flujo que están viendo acá es un flujo genérico que aplica para cualquier chatbot. Y entonces, teniendo un webhook, procesamos y lo enviamos a nuestra API. Esa API decidimos hacer cualquier transformación al mensaje, como por ejemplo, hacer una inteligencia artificial generativa que nos ayude a responderlo. Y por último, le devolvemos de vuelta a Facebook o a Meta nuestro respectivo mensaje que queremos darle al cliente. Y ahí es cuando nos devuelve el mensaje. Todos los chatbots en el día a día que ustedes hablan con diferentes empresas, industrias, personas y que son automatizados, envían el mensaje y al segundo les da la respuesta, normalmente funcionan así. Entonces, hoy les voy a mostrar cómo podemos montar esto en AWS. Pero también quiero aclarar algo y es que aquí vemos dos componentes bien importantes. Componente número uno, el componente de Meta. Componente número dos, el componente de AWS. Ambos son importantes para este ejemplo, pues porque es en WhatsApp, pero quiero aclarar algo. Resulta que el componente de Meta hay que configurarlo, es decir, un par de configuraciones, mientras que el componente de Amazon Web Services hay que construirlo. O sea, hay que crear la aplicación que permita soportar eso. Y para las personas que están familiarizadas con esto es tirar código, o sea, hay que programar esta solución. Todo el código que vamos a ver hoy ya lo tienen disponible, es clonarlo y replicarlo en sus respectivas condiciones. Pero nos vamos a centrar en esta parte del proceso, cómo construir ese código para procesar mensajes de forma automatizada en un chat. Entonces, con base en esto, la siguiente pregunta es, bueno, muy bonito, muy bacano, ¿cómo será que podemos montar esto ya directamente en Amazon Web Services? Y lo que vamos a estar montando hoy, entonces esta es la demo real que vamos a hacer hoy, donde vamos a aterrizar todos estos conceptos. Vamos a crear un chatbot de WhatsApp personalizado, o sea, nuestro propio, 100% los datos bajo nuestro control que no salgan hacia el público, donde tengamos información como PDFs. Y esto pues obviamente yo les voy a mostrar unos PDFs para este caso de uso, pero ustedes los pueden cambiar por los PDFs que ustedes quieran. Vamos a tener acceso a nuestro calendario, por ejemplo el Google Calendar. Vamos a tener acceso a nuestros contactos, por ejemplo Google Contacts o los contactos que necesiten. Y vamos a tener acceso a mis pendientes. Entonces, esto es prácticamente un chatbot en donde vamos a tener un agente personalizado para poder interactuar con documentos, eventos, contactos y pendientes. Entonces, hasta aquí quiero dejar claro qué es lo que vamos a hacer. Pero no siendo más, yo creo que lo que podemos hacer es, voy a hablar de los componentes y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para ir a nivel de pronto con un poco más de tiempo y detalle sobre cada una de las dudas que podamos tener. Entonces vemos que acá tenemos nuestros datos privados y vamos a hablar de cómo resolverlo. Entonces, antes de empezar, una frase que me gusta mucho de Descartes de hace 500 años es, cuando ustedes tengan un chicharrón o un problema, ¿qué hay que hacer? Hay que dividirlo en tantas partes como sea necesario para poder resolverlo. Entonces, tenemos un problema que a simple vista se ve grande. O sea, ¿cómo hacemos un chatbot con WhatsApp automatizado, con inteligencia artificial que envíe los mensajes? ¿Qué hay que hacer? Partirlo en pedacitos y al partirlo en esos pedacitos vamos a tener una vista mucho más clara de cómo aterrizar ese problema que se ve como un monstruo y llevarlo a una solución tangible en estos 30 minutos que tenemos de clase. Parte número 1, recibir el mensaje desde el webhook. Entonces, recordemos, Meta, es decir, WhatsApp, nos va a enviar a nosotros el mensaje y nosotros tenemos que poder recibir ese mensaje. Tenemos que habilitarles a ellos una API. Parte número 2, procesar el mensaje. Una vez nosotros ya tengamos ese mensaje, ese usuario, esa persona ya nos envió el mensaje, ya lo tenemos en nuestros servidores, en nuestras máquinas, en nuestra nube.
¿cómo lo procesamos? Parte número 3. ¿Cómo podemos generar una respuesta? Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Cómo le metemos a eso inteligencia artificial generativa para que nos ayude a crear ese contenido e interactuar con las conversaciones de los usuarios? Antiguamente utilizábamos Lex, que era el servicio nativo pues que por debajo utilizaba Alexa en AWS, pero ya hoy en día tenemos Bedrock. Y Bedrock nos ofrece un montón de bondades adicionales, que ya vamos a hablar un poquito de ellas. Y número 4, tenemos que responder el mensaje. Ya tenemos el mensaje, ya lo procesamos, ya tenemos una respuesta, hay que volvérselo a enviar a Meta para que ellos se lo puedan enviar al usuario. Entonces, estos 4 pasos son los que nos vamos a centrar ahora para entender cómo funciona. Parte número 1. Esto es abstracto. Como pueden ver, aquí no estoy hablando de AWS, estoy hablando genérico. Entonces, si ustedes quieren llegar y coger estos 2 componentes y montarlos en su propia casa, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer primero genérico y luego me voy a enfocar en Amazon Web Services, es decir, en la nube de Amazon. Desde el webhook que llegamos el mensaje, nos llega ese mensaje, tenemos que habilitar una API, una interfaz programática para recibir ese mensaje y luego guardarlo en una base de datos. ¿Por qué hay que guardar el mensaje en una base de datos? Pues muy sencillo. Si queremos responder los próximos mensajes teniendo noción sobre qué ha sido la conversación de los últimos 3 minutos, 5 minutos o incluso los últimos 10 mensajes, pues necesitamos guardarlos. Y número 2, por el tema de analítica. Si queremos luego mejorar nuestras condiciones, respuestas, tiempos, pues hay que aplicarle analítica a la solución. Para crear una API y una base de datos en Amazon Web Service 100% serverless, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya lo vamos a hacer con estos componentes. Entonces, aquí estamos viendo ya en pantalla cómo podemos lograr nuestra primera parte del problema en la nube de AWS. Tenemos un API Gateway que nos permite recibir el mensaje. Esto va a ser nuestro webhook de cara a Amazon Web Services. Número 2, vamos a tener una lambda que nos permite recibir ese mensaje y guardarlo en una base de datos, en este caso no relacional, que se llama DynamoDB. Y como pueden ver, vamos a guardar los mensajes aquí. ¿Por qué Dynamo? Pues la respuesta real es porque es una de las bases de datos más escalables, horizontal, que incluso si tenemos un usuario o 1.000.000 de usuarios se va a comportar en performance igual. ¿Por qué? Porque esto nos permite horizontal scaling, escalamiento horizontal, es decir, va a poder crecer de una manera estratégica sin afectar el performance de nuestros usuarios. Ya tenemos nuestro mensaje, entonces alguien envía un mensaje por WhatsApp, lo recibimos y lo guardamos en la base de datos. ¿Qué sigue? Lo que sigue es procesar el mensaje. Una vez ya tengamos ese mensaje en nuestra base de datos, en este caso pues se los mostré con Dynamo, pero puede ser cualquier base de datos, ¿qué pasos siguen? Sigue una serie de pasos que aquí ya viene un proceso más conocido como orquestación. La orquestación es, bueno, primero hay que validar el mensaje, luego hay que ver qué tipo de mensaje es. Por ejemplo, hoy en día tenemos mensajes que son solamente textos, pero también por WhatsApp tenemos los stickers, que las notas de voz, que el video, que las bolitas. Si uno guarda una bolita, esa bolita tiene un video adentro. Entonces, ¿cómo procesar cada tipo de mensaje? Este tipo de chicharrones o este tipo de soluciones técnicas que hay que procesar, normalmente existe un servicio muy bonito y muy utilizado para hacerlo. Este servicio se llama Step Functions. En español, máquina de estados sí, Step Function se llama pues el servicio. Esto es un servicio en AWS que nos permite crear una máquina de estados, como pueden ver en la parte de la derecha. Tenemos una máquina de estados que valida el mensaje. Luego, según el tipo del mensaje, es capaz de procesar y aplicar diferentes tipos de procesamientos. Y por último, al procesar, vamos a generar una respuesta y enviar el mensaje. ¿Esto por qué es importante? Porque si ustedes se ponen a pensar, a medida que los negocios crecen y tienen un solo chatbot y ese chatbot tiene muchos tipos de condiciones o respuestas, hay que poder procesar cada una de esas respuestas. Y aquí es donde tener diferentes flujos de procesamiento basados en diferentes choices o opciones es importante. Y por supuesto, pues ambos componentes son serverless, es decir, si nadie envía ningún mensaje, yo no voy a pagar nada, pero si me envían muchos mensajes, pues obviamente va a empezar a crecer de forma lineal el costo, pero va a garantizar de que, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, que no hay ningún usuario preguntándome nada, pues mi flujo sea completamente nulo y por ende no pague nada por esa hora. Vamos a hablar ahora acerca de la parte número 3, y esta es la parte que yo digo que es más retadora desde el punto de vista de tecnologías modernas. ¿Y por qué digo que es retadora?
porque como vemos estamos en la carrera de Generative AI. Estas tecnologías son tecnologías que tienen 1, 2, máximo 3 años de existir, siendo extensivos. Entonces son tecnologías que no solamente cambian muy rápido, sino que no existen hace tanto tiempo, entonces no hay suficiente documentación aún. Hay muchas pruebas y errores, pero no hay una teoría pura o científica que nos diga cuál es la mejor forma de hacerlo. Aquí es donde empezamos a tener uno de esos momentos interesantes en la vida en donde hacer soluciones de software no solamente es ciencia, sino que aquí tenemos una mezcla entre ciencia y arte. Tenemos la mezcla de la ciencia y el arte de cómo poder utilizar inteligencia artificial generativa para dar la mejor respuesta al usuario. Y como vemos, tenemos como input un mensaje que nos va a mandar nuestro usuario. El output, o sea, lo que tenemos que generar es un mensaje de respuesta. Y esa generar respuesta, en este momento es una caja negra, pero vemos que tiene dos componentes. Componente número 1, datos privados de nuestra empresa, nuestra industria o nuestra solución. Componente número 2, nuestro foundational model. Por ejemplo, ChatGPT, Cloud, los modelos de Anthropic, los modelos de Google, los modelos de Amazon, etc. Aquí estos dos componentes van a ser nuestra lección, pero la forma de interactuar con ellos requiere ciertos matices, ciertas sutilezas. Y esos matices y sutilezas van a cambiar mucho según la nube que utilizan. Aquí lo vamos a enfocar en Amazon. Entonces, esta es la versión Amazonian de lograr ese reto, pero versión Amazon Web Services. Componente central, y que ya lo hablamos en las diapositivas pasadas, vamos a tener nuestro servicio de Bedrock. Y Bedrock, como les dije, es el servicio que habilita la inteligencia artificial generativa a nivel de AWS. Aquí vamos a tener dos flujos diferentes. Flujo número 1, nos llega el mensaje y hay que crear una respuesta. Apenas nos llegue el mensaje, vamos a tener que decidir hacia quién tenemos que comunicarnos para obtener esa respuesta. Es decir, cómo podemos agregarle más información a nuestro modelo para que él sea capaz de responder. Entonces, este punto central, como su nombre lo dice, es un agente, y ese agente es capaz de tomar la decisión de con quién debe interactuar para obtener la información. Entonces, por ejemplo, si la pregunta es relacionada a una información, por ejemplo, dame mis contactos, entonces yo sé que tengo que llamar a una API que me traiga de vuelta la información de nuestros contactos. Pero si la información que me está pidiendo el usuario es, por ejemplo, un PDF, yo lo que tengo que hacer es apalancarme en los documentos privados que tengo guardados para que la gente sea capaz de interactuar con mis bases de datos ya preentrenadas y darle información. Entonces, este diagrama es una mezcla entre dos componentes. Componente número 1, lo que vemos en la derecha son los agentes, que en tiempo real son capaces de traernos información dinámica a nuestro modelo fundamental. Componente número 2, vamos a tener nuestro RAG, esto que están viendo acá en la parte de abajo se llama RAG, y precisamente los invito a que lean del tema, es cómo poder entrenar bases de datos vectoriales para darle la mayor información a nuestro sistema. Esto se puede ver un poco abrumador, complejo, pero créanme que apenas uno empieza a hacer una demo, uno se mete a la consola de AWS y juega y en 5 minutos ya tiene un sistema con RAG y un sistema con agentes en 1 hora. 5 minutos para RAG, 1 hora para hacer agentes. Pero lo bonito es que al utilizar estos servicios, esto va a escalar y va a ser capaz de tomar decisiones basados en algo que se llama el proceso de pensamiento, Chain of Thought. Entonces, el mismo agente es capaz de tomar decisiones de hacia qué datos va a interactuar. Entonces, por ejemplo, si yo le pido información de mis PDFs, va a ir a mis PDFs, pero si yo le pido información de mis contactos o eventos, va a ir hacia mis APIs o hacia mis calendarios. Este componente ahorita lo vamos a ver más en acción cuando tengamos la demo, pero es el componente crítico que es como nuestro cerebrito, el cerebrito que es capaz de poder procesar ese request, sacar información privada de nuestra información de la empresa y responder de vuelta. Y número 4, es la parte yo creo que más sencilla, es, listo, ya tenemos una respuesta, cualquier respuesta que nuestro sistema haya generado. ¿Qué sigue? Enviarle esa respuesta hacia Meta, es decir, hacia Facebook o hacia los APIs de Facebook, para que ellos puedan responder hacia WhatsApp. Y para eso no es más que hacer una llamada HTTP, es decir, hacer un request hacia la API de Meta,
y utilizar un secreto, que es la forma de garantizar de que esa conexión sea segura y esté encriptada. Entonces, con base en esos dos componentes, lo que hacemos es guardamos un token en un Secrets Manager, una forma de guardar secretos en AWS, y desde una función lambda vamos a enviar el mensaje de nuevo hacia nuestra API. De nuevo, componentes serverless que no nos tenemos que preocupar por ellos. Aquí es súper importante, esto no tiene mucha ciencia, esto es un request HTTP. Un request HTTP que el mismo Meta nos lo va a dar. Ahorita vamos a ver ese request cómo se ve y a dónde lo podemos sacar. Pero son requests que con una línea de Python o dos líneas de Python lo tenemos, o si lo queremos versión JavaScript, TypeScript, cualquier lenguaje se puede sacar muy fácilmente. Entonces, cada una de estas partes vemos que las fuimos desglosando y vemos que llegamos al punto en donde no solamente procesamos y obtenemos nuestra respuesta, sino que se la enviamos de nuevo a Meta. Y aquí es donde Meta se la va a enviar a nuestro usuario final. Entonces, ¿qué sigue? Pues muy sencillo, juntemos todo eso. Y al juntar todo esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una arquitectura parecida a esta. Esto es una arquitectura pues muy coloquial como para que sea fácil de entender. Aquí tenemos nuestro usuario de WhatsApp, un usuario feliz. Entonces, aquí está Santi. A mí me gusta mucho interactuar con WhatsApp y hablar con X empresa. Apenas Santi envía un mensaje, ese mensaje va a llegar hacia, digámoslo así, Meta for Developers, se llama la plataforma como la nube o el sistema de Meta. Ahí va a llegar hacia el webhook. En el webhook ese mensajito inteligentemente va a ser redireccionado hacia nuestra API, hacia nuestro sistema que recibe mensajes. Luego vamos a procesar ese mensaje y guardarlo en una base de datos. Esta base de datos simplemente tiene el historial de qué mensajes van enviando las personas. Luego utilizamos DynamoDB Streams, que es una forma de esos mensajes que generen un evento para poder hacer una respuesta. Es decir, esto es un evento. Y ese evento va a pasar por una lambda que nos va a inicializar una máquina de estados. Esa máquina de estados, ustedes pueden hacerlo de una manera muy sencilla, por ejemplo, un servidor y ya, pero en este caso yo lo voy a hacer con funciones lambda, que cada función lambda es capaz de procesar, validar el mensaje y comunicarse de forma sincrónica, por eso tiene la palabra sync, con nuestra aplicación de Bedrock, que es la aplicación basada en Generative AI. Entonces, si ustedes desglosan esto, como lo vimos, esta parte superior es lo que podríamos llamar la parte 1. Parte 1, recibir el mensaje. La parte número 2 sería esto que está como en moradito, rosadito. Esta sería la parte número 2, que es procesar el mensaje. La parte número 3, que es utilizar inteligencia artificial generativa para generar una respuesta, va a ser este cuadrito de por acá. Esto va a ser la parte 3. Y la parte 4, la parte final, es cómo podemos, a través de un llamado a una API, devolverle a WhatsApp el mensaje de respuesta. Esta va a ser la parte número 4. Aquí vemos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ya todo conectado como un sistema. Y muchachos, por sistemas como esto, hay empresas que cobran un montón de plata por hacer esto. No es que sea difícil, pero vean que hay diferentes componentes y el reto y la razón por la que estas empresas que hacen chatbots y cobran tan caro no es tanto por hacer el chatbot en sí, es por hacer que estos componentes escalen de forma tanto sea necesario y tengan una observabilidad, que los mismos administradores de la plataforma sepan qué está pasando. Entonces, hasta aquí está la parte de la arquitectura. Y esta parte de la arquitectura, ya lo que podemos hacer es ir a ver esto en acción. Entonces, vámonos para la demo. La demo pues simplemente es, vamos a abrir WhatsApp, vamos a ver cómo podemos con AWS montar esta solución y cómo Bedrock es el cerebrito para poder apalancarlos en la inteligencia artificial generativa ahí. Todo esto es open source, entonces el que quiera simplemente va a GitHub y copia esta URL en GitHub. También se las vamos a mandar luego de la clase para que se puedan meter a revisarlo. Y si no, pueden escanear este QR, también los lleva al mismo repositorio. En ese repositorio, al final de la clase les puedo mostrar más detalles cómo está compuesto, pero todo es Python, todo es muy transparente, no es código muy avanzado. Precisamente es para que cualquier persona, cualquier empresa pueda coger este código e inyectarlo a sus soluciones empresariales basadas en WhatsApp. Entonces, vámonos para la demo. Y entonces para la demo lo que vamos a hacer es, pregunta, ¿están viendo mi WhatsApp en pantalla en este momento? Sí, señor. Señor. Listo, excelente, perfecto. Entonces, ahí vemos que tenemos mi solución de WhatsApp. Primero, pues vemos que tenemos un número. Este número, pues es un número que yo creé precisamente para jugar y para mostrar esta demo.
Pero si ustedes tienen el número de la empresa, ¿qué hay que hacer? Simplemente cambiar ese número por el número de la empresa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a empezar a hablar con este señor. Entonces, yo le voy a decir, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos viendo pues que estoy hablando como en vivo y en directo con la solución, ¿cierto? Entonces, ahí le acabo de escribir y en este momento lo que está pasando es que ese mensaje se está enviando hacia AWS, AWS procesa todo lo que vimos en ese diagrama de ahorita, está sucediendo. Entonces, el mensaje pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se devuelve y luego va a llegar de nuevo y me va a saludar. Y me saluda, hola Santi, estoy bien, gracias por preguntar, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Entonces aquí es donde ya podemos empezar a jugar con este señor. Le podemos pedir, por ejemplo, gracias, dame por favor mis 3 contactos principales, ¿cierto? Entonces ya el sistema tiene acceso en sus bases de datos a mis contactos y me va a responder, ve, tu contacto número 1 se llama Rick Sánchez, tu contacto número 2 se llama Jeff Bezos y mi contacto número 3 se llama Warren Buffett. Y entonces aquí no me dio los números, entonces yo le puedo empezar a conversar. ¿Me das los números también, por favor? Entonces, ahí ya no solamente le digo que me dé los contactos, sino que vemos que estamos interactuando con el historial. Y entonces él entiende que aquí yo le estoy preguntando qué números es, digamos, aquí yo no le dije números de quién, él solo fue capaz de detectar que fueron estos 3 números y me devuelve estos 3 números. Y aquí un paréntesis, pues lógicamente son números inventados, pero pues les estoy mostrando cómo estos números inventados que no existen en Internet, sí existen en mis bases de datos privadas, preentrenadas y podemos conversar. Lo otro que yo le puedo preguntar es, le podemos decir, gracias, ahora me das información de mis eventos para para, por ejemplo, no sé, el 1 de diciembre del 2024. O sea, ¿qué eventos tengo yo para ese 1 de diciembre del 2024? Entonces, él es capaz de ir a mi calendario, sacar los eventos y responderme. Tengo que pagar mis cuotas financieras, tengo que trabajar muy duro en cosas de AWS, tengo que estudiar inteligencia artificial generativa y luego tiempo en familia. Y vean que esta información la sacó de mis eventos y mis propios datos. Ahora, si yo le pregunto otras cosas, por ejemplo, le puedo preguntar, ahora dame información sobre mis pendientes, como qué tareas tengo pendientes para hacer en este momento. Entonces, digamos que mis pendientes en este momento pueden variar, pero vean que estamos cerca a fin de año. Entonces, muy importante armar el arbolito con la familia, comer natilla de buñuelos, sacar otra certificación de AWS, actualizar mi sitio web personalizado y escuchar música de diciembre como Rodolfo Aicardi. Entonces, esa información, obviamente, el modelo, no sé, ChatGPT o Llama o el modelo de Foundational Model no la tiene embebida, pero como yo soy colombiano, se la quise meter y ahí vemos pues que esto es tan personalizable como lo que queramos. Y por último, le decimos muchas gracias por tu ayuda, Dame un tip final. Entonces yo tengo una lista de tips y cosas que tengo como dentro de mi arsenal de cosas y me dice, Santi, muchas agradezco. Recuerda que aprender sobre Amazon Web Services siempre es la clave. Entonces, precisamente, digamos que aquí vemos cómo este proceso, esta solución empieza a interactuar con nosotros y es una interacción que tiene memoria, tiene nuestros datos y todos están privados en la nube de Amazon. Les voy a mostrar 2 cosas antes de que empecemos las preguntas y respuestas. La primera es, muchachos, la parte de Meta es súper sencilla. Ustedes simplemente van a la aplicación que se llama Meta for Developers. Este es la URL, ustedes crean la cuenta y al crear la cuenta van a tener una capa gratuita. Entonces, si quieren jugar y cacharrear, esto es gratis. La solución que les estoy mostrando, si no tienen tráfico, les va a valer menos de $1 al mes. Si tienen tráfico y tienen más datos, pues obviamente va a empezar a subir de una manera lineal, pero ustedes van a tener una aplicación en Meta. Esta aplicación en Meta va a tener unos webhooks, lo que nos va a permitir recibir los mensajes. Y estos webhooks yo los controlé y le dije, oiga, señor Meta, cada vez que usted reciba un mensaje me lo va a enviar a mi API. Esta sería la API que yo configuré en Amazon Web Services. Adicional a esto, ya teniendo en cuenta esa API, todo está basado en un token, entonces todo está encriptado, bueno, todo está encriptado y también está seguro por un token, entonces incluso si ustedes me hackean esta API y saben cuál es la API, no van a poder hacer nada porque ese secreto está encriptado en tránsito y en redes en AWS, entonces nadie va a saber esa información. Y por último, pues por detrás les voy a mostrar más o menos cómo funciona eso en AWS. Esto ya es más para las personas curiosas que quieran montarlo,
también me pueden escribir directamente a mí o pues clonar el repositorio y les puedo mostrar más detalles de cómo funciona. Pero la parte que les quiero mostrar es cómo Step Functions recibe los mensajes y cómo es capaz de procesarlos. Entonces, tenemos una máquina de estados. Esta máquina de estados es lo que nos garantiza ese procesamiento de los mensajes y vemos que en las últimas 3 horas me han enviado ciertos mensajes. Esos mensajes han sido procesados de una forma estratégica con State Machines y cada procesamiento pues va a mostrar cómo interactúa con Bedrock, pero también digamos que muestra, por ejemplo, aquí podemos ver todos los logs. Entonces, de una forma muy transparente y fácil, vamos a tener una observabilidad de saber quién está hablando con nosotros, cómo están hablando con nosotros y si hay algún problema, detectar ese problema. Entonces, esa era la demo que les tenía para hoy. Y es una demo que, como les digo, es 100% open source. Entonces, les voy a mostrar aquí el repositorio. Denme un segundo, ya accedo al repositorio. Está en mi GitHub. Se pueden meter al repositorio en este link. Entonces, este es el link del repositorio. Aquí les voy a compartir también en el chat el link por si alguien tiene acceso al chat y quiere verlo. Y simplemente es clonarlo y aquí están todos los pasos. Entonces, aquí está la arquitectura, la infraestructura. Como pueden ver, todo es 100%, bueno, 99.7% en Python. Y acá están todos los pasos de cómo utilizar el chatbot y cómo configurar WhatsApp y cómo configurar AWS para lograrlo. Importante tener claro que es una solución que si ustedes la montan con muchos datos les va a valer, pero pues si la montan serverless y con pocos datos, pues les va a valer menos de $1 al mes para esas pruebas iniciales. Y ya llevarlo a una industria, pues no va a ser tan complejo. Por último, ya para finalizar, un par de conclusiones antes de que vayamos a preguntas y respuestas es, siempre que tengamos un reto, siempre que tengamos algo complejo de hacer, tanto a nivel de Amazon Web Services en la nube como algo de pronto en local, hay que dividir esas arquitecturas en pedacitos más pequeños y al dividirlo vamos a poder solucionar un componente a la vez y llegar a una solución rápida. Ojalá rayar, tirar arquitecturas, rayar una servilleta, pero tratar de dividir esos componentes. Número 2, Generative AI no es solamente chatbots, realmente es mucho más que chatbots. Una de las aplicaciones que fue la que vimos hoy es cómo crear chatbots, pero esto nos sirve para un sinfín de aplicaciones. Aplicaciones que incluso ni se imagina. Por ejemplo, en estos días vi cómo unos videojuegos están utilizando Generative AI para crear una serie de contenidos internos impresionante. Entonces, esto es mucho más grande que solamente chatbots. Número 3, la seguridad es prioridad. Hoy no hablé de seguridad, porque si hablo de seguridad, pues lógicamente no tenemos suficiente tiempo. Pero esto tiene un componente que se llaman los guardrails. Los guardrails. Y estos guardrails nos van a permitir como hacer una celda, una protección adicional a estos sistemas para que puedan ser seguros y eficientes a nivel programático y también a nivel de qué respuestas damos. Por ejemplo, tenemos que enmascarar datos, tenemos que evitar dar ciertos datos, tenemos que proteger adicional ante ciertos tipos de ataques. Por ejemplo, ya hoy en día existe un tipo de ataque que se llama prompt injection. ¿Cómo nos protegemos hacia prompt injections? Ese tipo de chicharrones van a ser importantes solucionarlos y tenerlos muy presentes cuando llevemos esto a nivel productivo. Y finalmente, simplemente es como algo que quiero dejarles súper claros y es, el momento de aprender sobre Generative AI no es que se haya acabado, no, precisamente es ahora. La semana pasada vimos que Cloud sacó su primera forma de interactuar con computadores y ChatGPT o OpenAI sacó su primera forma de hacer búsqueda sobre los mismos modelos. Entonces, esto es algo que va cambiando tan rápido que realmente el momento de aprender es ahora. Por último, muchas gracias y ya diciendo esto, pueden escanear también ese QR, ahí podemos conectarnos, en LinkedIn pueden hablar conmigo o si no, pueden contactarse con Vitec y pues, de alguna manera pueden interactuar con ellos para preguntas, respuestas o cualquier inquietud.